Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días, pero ya escuché dos, los demás, Buenos días. ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Es, profe. hola, buenos días, muy bien. Pues vamos a comenzar, 7:05 de la mañana, ya espero que hayan ido por su café, por su té o algo. Estamos muy poquitos el día de hoy, 22, nos hacen falta 6 personas. Esperamos que se vayan conectando ahorita a lo largo de la sesión. Voy viendo que tengo varios mensajes, la verdad el día de ayer ya a partir como de las 3 de la tarde más o menos, ya se me complicó un poco la parte de empezar a ver mensajes debido a que pues me ocupé ahí con algunas clases y después tuve que salir un rato y ya regresé a casa como a partir de las 9, ¿no? Entonces ya no suelo contestar mensajes ya muy noche, por, bueno, principalmente porque el horario de atención también ya para no generar tanto estrés con ustedes, pues trato de hacerlo de 8 de la mañana o 7 de la mañana en su caso, hasta las 6 prácticamente, 5 o 6 de la tarde, que es cuando más o menos ustedes están en clases. Ya también después de eso, pues entiendo que ustedes tienen sus cosas que hacer y el hecho de estarles mandando trabajo o mandarles alguna actividad, pues genera o llega a generar esto, ¿no? Entonces ya también 9, 9:30 de la noche, pues ya se me hacía ahí como que medio raro ahí mandarles mensaje. Em, Ahorita podemos atender preguntas si tienen o si quieren que las resolvamos de una vez, pero me gustaría que fueran unos minutos, unos 10 minutos más o menos. Si no, igual lo podemos dejar así en los mensajes, pero hay algunos que me mandaron y ya se los respondo en el transcurso del día, ¿sale? Otra cosa, ya como, bueno, algunos me mandaron un mensaje de que si podían o les podía dar una revisada a su archivo. Quizá me tarde ahorita un poquito porque ya más personas o más equipos me empiezan a mandar todos sus archivos. Entonces, pues sí se me complicaría y así como decirles todo, vas bien y en cada uno de los puntos, pues sí sería un poco tardado, ¿no? Entonces nada más les voy a dar un vistazo general. Se ve bien, ahí se ve algo medio extraño, para que lo revisen, ¿sale? Entonces, preguntas que tengan. Luis Eduardo, adelante. Sí, en mi equipo sí tenemos una duda específica de nuestro trabajo. Ok. Ya ve que nos dijo que usáramos criterios por subgrupos, entonces decidimos hacerlo por semanas, para Ok. las tablas de frecuencias. ¿Qué caso Y es el suyo? el uno. Ok. Y ahí al final, pues, por que las semanas son de 7 días, al final nos sobraron 2 días. Entonces queríamos saber si Ujú. si lo hicimos correctamente para proceder a hacer las gráficas. Utilizaron, son el caso déjenme acordarme, de Temperatura. temperatura, ¿no? Sí. Sí, pues pueden utilizarlo así con 7 días. Ese caso que les haya sobrado 2 días, pues ya nada más me explican que pues no lo utilizaron para que quedara específicamente o encajaran específicamente en las semanas. O pueden tomarlo como el inicio de otra semana y que hasta ahí se llegó el estudio, ¿no? Entonces, no hay problema, nada más sí pónganmelo ahí, que se discriminaron esos 2 días porque pues ya no cabía, ¿no? O que era nada más el estudio de esas otras. O si lo incluyen, pues no hay ningún problema con el análisis de los 2 días que faltan, Ok. ¿vale? Muy bien. De hecho, estaba revisando ayer su archivo y me parece que sí lo vienen así, ¿no? Hacen el análisis de los últimos 2 días. Viene la Sí. semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y creo que venía los últimos 2 días. Entonces así está bien. Gracias. Va. Tapia, Jorge, ¿cuál es la Bueno, pregunta? pues, tengo tres preguntas, o las Ajá. puedo poner a dos.
En mi equipo, ya que estábamos haciendo el análisis en subgrupos, a la hora de hacer las gráficas y la gráfica de porcentajes, lo hicimos del caso 2 por semestres. Entonces las gráficas de barras por semestre, pues sí no había problema, pero en la de porcentajes, la verdad me daban cosas muy raras, entonces hice una gráfica de porcentajes de solamente las medias de los semestres, no sé si esté correcto. A ver. Hizo una gráfica de porcentajes de los semestres. De las medias de los semestres. No, ahí sí vamos a tener un pequeño detalle. En teoría, para el análisis, bueno, para las barras, tendría que hacer una tabla de clases y frecuencias, en este caso para las ganancias. En el archivo que me envió estoy revisando, pero no tiene tablas, ¿no? ¿Está en la segunda hoja o en la tercera hoja? Es que tengo la hoja que dice análisis por subgrupos, gráfico de barras y gráfico circular. Y en ninguna de esas hojas viene tablas. Híjole, quién sabe por qué no le saldrán. Sí, a ver, voy a descargarlo, a ver quizás si sea por la vista. A ver. Déjeme revisar si... A ver. Sí, no, ya lo descargué y no viene ninguna tabla. En la primera hoja viene una tabla de medidas de tendencia central, de la media, mediana, moda, desviación muestral, desviación, varianza muestral, desviación media. Esa sí viene, ¿no? Son las medidas. Pero lo que digo es que no viene la agrupación de los datos. De esa agrupación de los datos es de donde ustedes van a sacar las gráficas circulares y las gráficas de barras también la pueden sacar de ahí. Recuerden lo de frecuencias, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, eso no lo veo. No sé si lo hayan hecho. No, profe, de hecho esa tabla no la hicimos, solamente nos íbamos basando sobre las medidas. No. Entonces, justamente las tablas, las gráficas de barras sí pueden salir de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, pero el gráfico circular sí tiene que salir de las proporciones, o es una gráfica de proporciones que me dice qué cantidad o qué porcentaje tengo de cierto dato o en cierto intervalo. Entonces, esa tabla o esa gráfica porcentual no está bien. Hay que hacerla de acuerdo a la frecuencia que se tiene en cada uno de los intervalos que ustedes generen, ¿sale? Entonces, les hace falta esas y de esas tablas van a salir estas gráficas. Bueno, Entonces, sí, ya quedó. Ok, ¿cuál era la otra? ¿O eso era todo? creo que eso era todo, profe. Si ahorita se me viene a la idea otra, se la hago saber. Va. Rodolfo. Sí, profe, estoy con Jorge en el mismo equipo, pero a mí me tocó el análisis general Sí. y hice la tabla de clases y frecuencias y Ujú. pues determiné los intervalos con las fórmulas que usted nos dio Sí. y me sale que son 30 intervalos y pues ya hice la Sí. tabla y todo, pero al momento de hacer las gráficas, me salen muy grandes y como que la de círculo me sale como Ujú. que muy dividida porque son 30 Son muchas intervalos clases. y son porcentajes Justamente. muy pequeños. Ahí cómo le puedo Justamente lo hacer. que les comenté. Una puede ser con la regla de Struggles y con la raíz de n, y esa les va a dar 30 clases, porque es raíz de 900, más o menos les va a dar como 30 clases. Y por la cantidad, digamos, por el rango que tienen, pues sí les va a salir intervalos muy pequeños o con amplitud muy pequeña. ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? Les dije, tienen dos opciones. Una, hacerlo así, que yo voy a ver el procedimiento que ustedes hicieron. Y la otra es definir un criterio, es decir, vamos a dividir las ventas en
por ejemplo, de 150 hacia arriba, de 120 a 150 y de 120 hacia abajo, ¿no? O 5 clases para ver si fueron ventas malas, ventas regulares, ventas normales, ventas buenas y ventas muy buenas, ¿no? Y yo hago los intervalos. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer. Nada más explíquenme. Nosotros decidimos hacer los intervalos utilizando la siguiente clasificación para mejorar el análisis, en el cual establecimos los siguientes rangos, de tanto a tanto, de tanto a tanto, y así ya me puede generar 5 o 6 clases y hacer todo el procedimiento, ¿sale? Para que no le queden cosas tan pequeñas. Ok, pero igual, bueno, o sea, lo comento, igual si no, hacemos eso, ¿está bien como lo tengo? Sí, nada más pues si le va a quedar así muy dividido. O sea, al final de cuentas lo que yo quiero es que sepan hacer todo ese proceso, ¿no? O todo el procedimiento, correcto. Pues pueden hacerlo de esa o la forma normal, digamos, con struggles o raíz de n y todo el procedimiento así, o ya partiendo de un criterio. Ok, profe, gracias. Sale. Siguiente, Jorge Nefi. Buenas, profesor. Nosotros teníamos la misma duda que comentó ahorita nuestro compañero de lo de del caso de las temperaturas. Y Sí. es que nosotros también nos dimos cuenta de que al ser 30 días, si lo hacíamos por semanas de 7, nos iban a faltar casos para completar la última semana. Pero nosotros Sí. optamos entonces por seleccionar semanas de 5 días. No sé si eso estaría bien o lo planteamos de 7 días, aunque sobre, como había mencionado. Lo hicieron con semanas de 5 días, ¿verdad? Déjenme ver. Lo que va a tener ahí en semanas de 5 días es que le van a sobrar muchos datos. Bueno, ¿cuántos datos le sobran hasta el final? ¿Datos? No, son 30 días, entonces, les quedarían entonces 6 semanas, ¿no? Sí, 6 semanas. Está bien, ya ustedes me explican ahí. Nada más, por ejemplo, los compañeros, el otro equipo, fue tomando en cuenta sábado y domingo. Por eso les sobraron 2 días. Ustedes me pueden poner ahí que se tomaron en días hábiles, entonces de 5 días, y por lo tanto son 6 semanas las que estuvieron evaluando. No hay ningún problema. Y ya sí encajan. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Va. Creo que son todas las dudas que tengo aquí. De todos modos, igual reviso los mensajes para no dejarlos así como que en blanco. Pero si ya quedó aclarada la duda, igual contéstenme ahí en la conversación. De nada más, aunque sea por ejemplo, hay un duda aclarada en sesión o gracias, duda aclarada en sesión, ¿no? Para yo fijarme quiénes son a los que ya les respondí. Perfecto, Profe. pues vamos a... Sí. Disculpe, yo sí tengo una duda, pero espéreme, es que estoy teniendo problemas para cargar mi archivo aquí en el chat. Sí. Ahorita ya voy a ir avanzando. Si quieres, mándamelo a mi chat con la pregunta y ya te respondo ahorita más al ratito, ¿sale? Porque si no nos vamos a atrasar con la sesión. Bueno, nada más es porque, Ajá. por ejemplo, cuando hago la tabla de barras, Sí. la gráfica de barras, hay algunos valores que me quedan ceros, puros ceros. Entonces quería preguntarle si era necesario poner todos esos valores que era cero o nada más poner como todos los que sí tienen un valor un valor diferente de cero. ¿Por qué le da cero? ¿O por qué tiene valores con cero? Así me dio la tabla de frecuencia, profe. En la tabla de frecuencia. Sí, y con eso estaba haciendo mis gráficas. Ok, ahí ya me quedo más claro. Hizo su tabla de frecuencias y algunas, ¿la tabla de frecuencias es de serie de datos o de clases? Es de clases. Ok, entonces le salió que algunas clases no tienen ningún dato. O no entra ningún dato. Se dejan, ¿sale? Se dejan. Ok, profe, gracias. ¿Vale? La podemos poner ahí que para que no corte la continuidad de los datos o no se vea, las podemos dejar y que se vea que pues en esa clase no hay ninguna. Puede agregar una extra donde ya los quite
y diga ahí, por ejemplo, eliminando las clases que no te tienen datos, contamos con la siguiente gráfica, ¿no? Y ya la pueden poner, ¿sale? Pero sí que se tengan las dos. Y ya nada más explique eso. Muy bien. No sé si ya quedó Gracias, clara la profe. duda, Jesús. Sí, profe, muchísimas Sí, gracias. va. Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión. Y tenemos por aquí algunos anuncios que hacer sobre la parte de la evaluación, sobre la parte de los temas que se van a abordar, la cantidad de semanas. Eso ahorita se los voy a escribir aquí de manera rápida. Si me dicen que ya se puede ver la presentación, por favor. Ya se ve. Ya, muy bien. Unidad número 3, les digo, parece que vamos corriendo, pero vamos apenas a buen tiempo, vamos justos. Distribuciones de probabilidad. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Se plantea que se vean 2 semanas. Tal vez nos llevemos un poquito más unos días. Se divide en 2 subtemas, lo que son distribuciones de probabilidad discretas y lo que son distribuciones de probabilidad continuas. En la primera semana veríamos discretas y en la segunda semana veríamos las continuas. De acuerdo al avance que tengamos, yo creo que sí alcanzamos a ver esta semana estas 4 distribuciones. Hoy podríamos ver una, la binomial. El día de mañana podríamos ver la multinomial. El día jueves, hipergeométrica o Poisson. En caso de que el día de hoy no alcancemos a entrar con binomial, mañana podríamos ver binomial, multinomial. El día jueves, hipergeométrica y Poisson. ¿Sale? Para tratar de avanzar lo más posible. Y la siguiente semana, ¿por qué? Bueno, estas sí me interesan, al menos que las conozcan, las discretas, que sepan identificarlas, que sepan usarlas. Pero la que me interesa un poco más son las distribuciones de probabilidad continuas, que son las que veríamos la siguiente semana. Tenemos 2, la distribución normal y la distribución exponencial. La distribución normal es la que vamos a utilizar de base para las siguientes unidades. Entonces, si esto no queda claro, vamos a tener problemas en la unidad 4, 5 y 6, ¿sale? A partir de aquí. Y esta distribución normal utiliza herramientas o utiliza elementos que empezamos a calcular en esta unidad número 2, como son la media, desviación estándar, varianza, ¿sale? Entonces, si no quedó claro media y varianza, vamos a tener problemillas en la distribución normal. Si no quedó claro distribución normal, vamos a tener problemas en la siguiente unidad, en la 4 de teoría de prueba de hipótesis, en la 5 de análisis de regresión y en la sexta para ver diseño de experimentos. Entonces esta sí me interesa que la veamos muy bien. Dicho esto, también les anticipo para aquellos que hicieron la evaluación individual del ejercicio, la mayoría les fue muy bien, ¿sale? Algunas veces en esta unidad, no sé por qué, pero salían muy mal varios, pero este grupo fue la excepción. Por ello, ahí les doy una felicitación. Ya cuando tengan las calificaciones de sus casos, pues les daré también la calificación individual, ¿sale? A ver, denme un momento. Listo, que se estaba descargando mi tablet y tuve que conectarla. Ahí está. Entonces, les digo, les fue muy bien. La mayoría sacó de 80 a 100 aproximadamente. Sí hubo algunos cuantos que reprobaron. Ellos, pues, recuerdan que les dije, la condición para pasar la unidad es que hayan acreditado la evaluación individual. Ya con sus casos, pues ya determinaré si pasan o no pasan. Vamos a ver. Conceptos principales que tienen que estudiar, y ahorita les digo por qué los tienen que buscar y por qué son importantes. Lo primero es variable, ¿sale? ¿Qué es una variable? ¿Me puede decir, por favor, Denise Torres, qué es una variable? Sería un valor que puede cambiar. Un valor que puede cambiar. Ok, gracias. Isaí Valencia, ¿qué es una variable para usted? Isaí. ¿Ya me escucha? Ya se escucha. Una variable sería algún dato que depende
Ay, no sé, profe, me agarró en curva. ¿La agarré en curva? Ok. Deme una definición así, variable, variable. Lo más sencillo que usted se pueda encontrar. Creo que Isaí ya desconectó el audio. Creo que sí lo agarré muy en curva. Entonces, Jennifer, ¿otra definición de variable o alguna definición de variable? Pues sería, no sé, me imagino como una incógnita que tenemos y que puede estar cambiando en función de, pues, alguna condición o algún criterio. Correcto, lo dijo muy bien. Es básicamente algo que puede estar en constante cambio, que está un poco inestable, que puede asumir diferentes valores de acuerdo a una situación o de acuerdo o al fenómeno estudiado, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos esa definición o que mencionamos que algo está en constante cambio, entra una parte interesante que se llama aleatoriedad. Esta aleatoriedad indica que nosotros desconocemos los posibles resultados o los posibles valores que pueda asumir, en este caso, pues una variable. Entonces, hay que determinar, pues primero, una variable es algo que puede ir cambiando. La variable aleatoria, entonces, quiere decir que es algo que va cambiando y de lo cual desconocemos los posibles resultados que pueda tener. Esa es la aleatoriedad, es decir, que tendremos alguna parte de incertidumbre o alguna incógnita dentro de nuestros cálculos. Y una vez que definimos esto, vamos a tener o vamos a analizar nosotros dos tipos de variables, la variable discreta y la variable continua. Aquí sí es importante que tomen nota, que se acuerden o que lo recuerden. Variable continua, primero con la variable discreta. La variable discreta son aquellas en las que, bueno, espero ahí, anoten esto, si anoten, variable discreta es aquella en la que se pueden distinguir, sin lugar a dudas, dos valores contiguos, ¿sale? Variable discreta es aquella en la que se pueden distinguir, sin lugar a dudas, dos valores continuos. Un ejemplo, ¿cuál sería de variable discreta? Cuando yo les pregunto, si les pregunto, ¿cuántas mascotas tienen? Ah, pues tengo un 0, no tengo mascotas, 1, 2, 3, 4 mascotas. ¿Sale? No puedo decir tengo 1,5 mascotas, no tengo, o tengo 2.5 mascotas, 2.8 mascotas. Es fácil distinguir entre un valor contiguo, ¿sale? O un valor diferente al que yo voy, un valor, perdón, al que yo voy teniendo, ¿no? Puedo ir obteniendo 1, 2, 3, 4. Otro, por ejemplo, quiero analizar cuántas personas vienen con una camisa roja o una camisa azul. Entonces tengo una variable discreta, azul o roja, ¿sale? Es fácil distinguirlo, una u otra. ¿Cuál puede ser algún otro ejemplo de las variables discretas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice algún ejemplo? Pues sería algo así, igual como de, pues preguntar si tiene de mascota un perro o un gato. Ok, también pudiera ser el tipo de mascota, ¿no? Perro, gato, loro, no creo que el loro no se pueden tener de mascota. Vamos a ponerle tortugas o peces, ¿no? Ahí lo Ahí está. podríamos considerar como cosas cualitativas. Podemos tener otra división de variables. Las variables continuas y las variables discretas en su gran mayoría son cuantitativas, pero dentro de las variables discretas sí podemos tener variables, una, cuantitativas y cualitativas, ¿sale? Pero las variables también las podemos definir de entrada con cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas pues pudiera ser como 0, 1, 2, 3, 4, cualitativas pudiera ser rojo o azul. Otra variable, por ejemplo, cuantitativa dentro de las variables discretas pudiera ser número de defectuosos. 0, 1, 2, 3, 4 defectos, ¿no? Entonces aquí yo puedo tener una variable cuantitativa discreta de defectuosos. Una variable discreta cualitativa pudiera ser ¿cuál otra?
sería, por ejemplo, el sexo, ¿no? Masculino o femenino. Esa pudiera ser otra. Ya en estos tiempos, pues bueno, podemos poner algunos otros de cómo se identifican, pero bueno, esos ya son otros rollos. En términos generales, pues masculino, femenino, hombre o mujer, pudiera ser una variable cualitativa. Entonces sí puede haber variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Cuál otro creen? ¿Cuál otro se imaginan? Variables discretas. Cualitativa pudiera ser. ¿Cuál creen? ¿Quién me dice? Estableciendo tal vez un criterio en valores, profe, de calificación, ¿no? Pues quién se aprobó y quién no aprobó. Pudiera ser aprobado y no aprobado o no acreditado. Muy bien, esa Días es de la otra semana. variable. Días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿correcto? Por ahí había escuchado el audio de una mujer. Dije gustos musicales. Gustos musicales, por ejemplo, géneros, algo así. Sí. Ok, por ejemplo, que a alguien le gustan jazz, que le gusta la cumbia, no sé, que le gusta también el reggaetón intenso con los cálculos hasta arriba y el perreo hasta abajo, no sé, ya depende de cada uno, puede ser. Y estos están correctos porque es fácil distinguir de uno en otro, ¿no? A diferencia de la variable continua, ahí les doy la definición de variable continua. Es aquella cuyos valores pueden o tienen que medirse con tal precisión que la diferencia entre uno de sus valores y el siguiente se puede perder o puede ser insignificante. Es decir, es muy difícil distinguir entre un valor contiguo, ¿sale? Entonces, se las repito, es aquella cuyos valores pueden medirse con tal precisión que la diferencia entre uno de sus valores y el siguiente puede perderse o ser insignificante. Ahora aquí quiero hacer unas preguntas con meros fines explicativos. Vamos a ver, Julián, ¿cuánto mide usted? $178. Ok, ahí está, muy bien, gracias. Estamos de acuerdo que nosotros, si hacemos una medición, en este caso de la estatura de Julián, podemos obtener 178, o él menciona que son 178. Por lo general dejamos redondeado este dato, pero estamos de acuerdo que la estatura real de Julián puede ser 178.5, puede ser inclusive 178.02, puede ser 178, punto muy cercano a 178, por ejemplo, .0001, o 178 pudiera ser 178.9999, que ya esté muy cercano al 179. Cuando tenemos este tipo de datos o este tipo de valores, que es muy difícil percibirse hacia la vista o muy difícil distinguirse si en realidad Julián mide 178, si mide 178.5, si mide 178.9, 178.02 o 178.01. Cuando sucede o cuando tenemos esto, o aquí por ejemplo, más bien aquí sería, déjenme borrarlo, para que quede como más ejemplificado, que qué tal si él vivió engañado, Julián, y no mide 178, que sea por ejemplo 177.02 o 177.01, ¿no? Pero ahí porque traía zapatos o porque la visión de quien lo midió o algo así andaba medio fallando ese día, pues
lo puso con 178, ¿no? Pues cuando tenemos esta dificultad de distinguir de forma natural entre un valor y otro valor, y en el cual tendremos que hacer o utilizar algún instrumento más preciso o alguna medición más precisa, estaremos hablando, por ejemplo, de una variable continua. Otra pudiera ser, por ejemplo, con peso, que yo tengo que cargar o tengo que pesar una carga de 20 kilogramos. Realmente, pues yo no sabría si esa carga tiene esos 20 kilogramos o puede excederse un poco, por ejemplo, 20.1, 19.9, 21.0. Entonces, yo no lo distingo fácilmente y tengo que hacer la medición. Entonces, esa es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. ¿A partir de qué o de dónde determinamos qué tipo de variable es? Me voy a saltar un paso antes. Aquí lo voy a poner. En este paso, ¿qué es lo que vamos a analizar? Cuando yo tengo aquí, le voy a poner una F. F será el fenómeno a estudiar. Ese fenómeno a estudiar va a estar en esta partecita, ¿no? Por ejemplo, díganme un fenómeno que quieran estudiar o quieran determinar cómo se comportan los datos. Alguien, el que sea, el que se les venga a la mente. Un fenómeno que quieran estudiar, algo que quieran medir o conocer. Frida, vamos a hacerlo por dedocracia, que nadie se anima. ¿Podría ser como el clima ese? Como de ejemplo puede ser el clima. El clima pudiera ser. ¿Qué es lo que le interesa saber del clima? ¿Temperatura específica o cuándo va a estar soleado, nublado, lluvioso? ¿Qué le interesaría? ¿Cuándo va a estar lluvioso? Ok, muy bien. Entonces estamos analizando clima, ¿sale? Cuando estamos analizando este fenómeno, por lo tanto, yo tengo que hacer la obtención de datos, ¿sale? Una vez que hago esta parte, voy a ponerlo aquí en esta división. Y aquí lo voy a poner con una D minúscula, que es obtención de datos. Puedo obtener dos tipos de datos en función de una cosa que yo determinaré que será el objetivo de la investigación o el objetivo del estudio. Aquí en este caso nos dijo Frida que el objetivo es determinar si estará soleado, estará lluvioso o estará nublado, ¿sale? Probabilidad de que esté soleado, lluvioso o nublado. Entonces podemos tener dos tipos de datos. Datos discretos, que será soleado, que será lluvioso o que será nublado. Y datos continuos. Estos datos continuos, ¿cuáles pudieron haber sido? La temperatura, por ejemplo, 30 grados, 28 grados. Vamos a poner aquí 28 grados. Estos datos son cuantitativos y que son o que pudieran llegar a ser continuos, que puede ser difícil distinguirlos. No podemos distinguir la temperatura al menos que algo la esté midiendo y puede ser 28.1, 28.2, 28.3, así sucesivamente. Y en las discretas sí es fácil distinguir cuando un día está soleado, cuando un día está lluvioso y cuando un día está nublado. Entonces, una vez que ya determinamos el objetivo, voy a seleccionar el tipo de datos que yo tengo. En este caso serán datos discretos. Como estoy analizando datos discretos, por lo tanto, mi siguiente paso es identificar la variable. Esa variable, por lo tanto, será entonces variable discreta. ¿Por qué nos discreta? Ya iba a escribir distribución. Todavía no llegamos a distribución. Discreta. Entonces, una vez que determino el tipo de variable, o por qué es importante determinar el tipo de variable, porque tengo que seleccionar el tipo de análisis que voy a hacer. Cada una, análisis, ahí está. Cada una de estas variables tiene un análisis diferente. Las discretas van a seguir un tipo de distribución. Le voy a poner aquí distribución. Un tipo de distribución discreta en la cual se va a encontrar pues la binomial, la multinomial. Vamos a tener también la Poisson. Son las 4 que vamos a estudiar con ustedes. Poisson. Y cada una de estas tiene características diferentes.
Por ejemplo, la binomial solamente tenemos 2 posibles resultados, por lo tanto, esta no entraría en la binomial, porque tenemos soleado 1, lluvioso 2, nublado 3, 3 resultados. Tendremos también acá la hipergeométrica, se me estaba pasando. Ahorita pues no voy a entrar de detalle en las características. Poisson nos dice que hay una unidad de elementos en un determinado periodo de tiempo, hay una media, esa media está dada por lambda. La hipergeométrica nos va a estar dando un tipo en función, o nos va a dar un tipo de resultado en función de tamaños de poblaciones y lo que son también tamaños de muestras, ¿sale? Entonces esta pues tampoco aplica porque no tengo un tamaño de muestra n o ni 2 poblaciones, por lo tanto esta no vamos a aplicar. Pero la multinomial es cuando nos dice que tenemos más de 2 resultados. En este caso pues podemos utilizar una distribución multinomial porque tenemos 3 resultados. Y entonces al tener este tipo de distribuciones, una vez que selecciono, que en este caso quedamos entonces que iba a ser la multinomial para este ejemplo, esta multinomial tendrá sus fórmulas específicas, es decir, cómo se calcula la media de esta distribución y cómo se calcula la desviación estándar de esta distribución. A su vez, calcularemos entonces las probabilidades de que esté nublado, las probabilidades de que esté lluvioso, las probabilidades de que esté soleado. Entonces, si se fijan, tenemos que identificar primero el fenómeno, el tipo de datos. En función de los datos identificamos nuestra variable. En función de la variable discreta identificamos la distribución. ¿Qué tipo de distribución será? Binomial, multinomial, Poisson, hipergeométrica. Y en función de esa estaremos utilizando un cierto análisis para determinar las probabilidades o estudiar el fenómeno que a Frida le interesa analizar. ¿Dudas o preguntas con esto? Es como una pequeña introducción. Es una pequeña introducción de cómo lo podemos hacer. Parece ser que no. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte de los tipos de distribución, nosotros tendremos algo que se llama una tabla de distribuciones. Esa tabla de distribuciones nos indica el porcentaje o la probabilidad para cada uno de los posibles resultados. Es decir, la probabilidad de que esté nublado será tanto por ciento, la probabilidad de que esté lluvioso tanto por ciento y la probabilidad de que esté soleado será de un tanto por ciento. Esta tabla de distribución entonces quiere decir que es una tabla en la que se enlistan todos los posibles resultados o los resultados posibles del análisis de alguna distribución que estemos utilizando. Ahora bien, antes de pasarme a los tipos ya de distribución como tal, se me estaba pasando, y también esto creo que es importante para ustedes. Evaluación de esta unidad, ¿cómo va a ser? Evaluación. Vamos a tener 3 criterios de evaluación. El primero es asistencia, 15%. ¿Sale? Vamos a tener un pequeño quiz de la introducción que dimos el día de hoy o que di el día de hoy. Variable, variable discreta, variable continua, variable aleatoria. ¿Cuál es el proceso para determinar el tipo de distribución? ¿Qué es un dato o cómo se obtienen los datos? ¿Cómo se clasifican? Discretos, continuos. ¿Cómo es una variable discreta? ¿Cómo es una variable continua? Definición, etcétera. Tipos de variables discretas, tipo de variables continuas. Ese quiz tendrá un valor también del 15%. Está muy cortito, en la mayoría es teórico, pero pueden venir algunas preguntas de ejercicios muy rápidas para contestarlas en 1 o 2 minutos. Y la otra parte, pues restante, será la evaluación. ¿Sale? Entonces será de un 70. Si quieren cambiar porcentajes, quieren negociar esos porcentajes, hablen ahora o callen por las siguientes 2 semanas, más o menos. Algo que quieran revisar. No, ojo, aquí nada más les recuerdo, para que acrediten la unidad, es indispensable que en su evaluación, es decir, en su examen, voy a poner aquí examen, al menos salgan de 70 para arriba. ¿Sale? Porque luego dicen, pues asistí todos los días y en el quiz saqué los 15 porque ahí me lo pasaron en el chat.
30, entonces ocupo un 40 aquí en el examen. Y para un 40 ocupo sacar, si vale un 70, ocupo sacar un 5, ¿no? No un 5, no un 6. 6. Entonces, con que conteste la mitad, ya con eso paso. No, sale, vamos a tener que sacar el 70 mínimo para acreditar la unidad y asegurar pues que se están entendiendo o se entendieron los temas. ¿Dudas o preguntas que tengan? Si no, entonces estos anótenlos, tómenles captura, tómenles fotos, quedamos en ese entendido, asistencia 15, quiz 15, evaluación 70 y el examen hay que acreditarlo al menos con 70, ¿sale? Para que se considere aprobatoria. A partir de aquí ya empezaríamos entonces con lo que son las distribuciones discretas de probabilidad. Para saber antes o meternos antes de los cálculos, vamos a nosotros a realizar en cada uno de estos ejercicios una tabla o una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad será básicamente una tabla en la cual nosotros estaremos poniendo la variable que se está estudiando, X. En este caso, como podemos ver, es una variable cualitativa, defectuosa o sin defectos, de tipo discreto. Defecto, sin defecto, es fácil distinguir. Y estaremos poniendo entonces la probabilidad que tiene de ocurrencia cada una de esas variables o cada una de esos posibles escenarios. De que sea defectuosa encontramos que es un 3% y de que sea sin defectos es un 97%. Como es una probabilidad, comúnmente la expresamos en porcentaje. Pero no pasa nada si se expresa en decimales como se está viendo aquí. O sea, a esto vamos a llegar en cada uno de los resultados. La posible probabilidad que se tiene de cada uno de los tipos de variables X que estamos estudiando, ¿sale? ¿Cuáles son los tipos de distribuciones que vamos a tener nosotros? Al menos discretas. Esta sí es pregunta de evaluación del quiz. Tendremos la binomial, la Poisson, la multinomial y la hipergeométrica. Aquí ya les enlisto los tipos o las características que se van a tener. Importante, en los ejercicios que les deje para la evaluación, no se les va a mencionar qué tipo de distribución tiene. Ustedes tienen que identificarlo en función de las características y datos que les dé el ejercicio. Binomial, por ejemplo, solamente 2 resultados y una igual probabilidad en cada ensayo. Poisson, 2 posibles resultados e igual probabilidad en cada ensayo. Entonces me dirán, ¿cuál es la diferencia entre binomial y Poisson? Poisson nos da una tasa que binomial no. Esa tasa es lambda. Lambda es el número de elementos de estudio entre una unidad de tiempo, es decir, una media de la distribución. Y la binomial no utiliza esta media, no utiliza lambda. La binomial solamente decimos, si nosotros tenemos, bueno, se los pongo en términos más sencillos para que ahorita no se me confundan y ya con los ejemplos sea más fácil. Poisson utiliza lambda de distribución o de media de la distribución y la distribución es binomial, es discreta, solo hay 2 posibles resultados, pero no tenemos a cabo o no tenemos una media de la distribución marcada como lo sería en Poisson con lambda, ¿sale? Aquí lo que vamos a tener en binomial sería una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Esa sería como la principal diferencia. Acá tenemos probabilidades de éxito y fracaso y acá sí tenemos una media dada por un número de elementos de estudio entre el tiempo. Multinomial, pues aquí ya no hay falla, más de 2 resultados, igual probabilidad en cada uno de los ensayos. Hipergeométrica, 2 resultados posibles, pero a diferencia de estas otras, tenemos una diferente probabilidad en cada uno de los ensayos. ¿A qué se refiere en cada ensayo? Que, por ejemplo, un proceso binomial sería el lanzamiento de una moneda. Tenemos 2 posibles resultados, sol y águila. Si yo lanzo una moneda, sería un ensayo y tenemos 50, 50. En Poisson, igual probabilidad en cada ensayo es que para determinar o cada movimiento que nosotros hagamos, por ejemplo, identificar el número de errores en un libro,
supongamos que este es el libro, si yo tomo una sección de ese libro, tengo cierta probabilidad de encontrar un error, la cual será la misma si yo tomo otra sección de ese mismo libro. Puede ser la misma probabilidad de encontrar ese error. A eso se refiere igual probabilidad en cada uno de los ensayos. Multinomial también tiene eso, ¿vale? Nada más que aquí pues ya sería diferentes resultados. Sería, por ejemplo, el resultado 1, resultado 2, resultado 3. Y cada uno de estos resultados pues entonces tendría el 33.34% de probabilidad de ocurrencia. Y en la hipergeométrica, ahí sí tendremos diferente. Supongamos que tenemos 3 posibles resultados. Podemos determinar que en esta tendríamos entonces un 70, un 20 y un 10% de probabilidad. ¿Sale? Esas son las principales diferencias, a grosso modo, de las distribuciones. Hasta aquí voy a dejar el día de hoy para pasarles lista, ver quién faltó, ya que esta unidad pues sí tiene un valor considerable. El día de mañana arrancamos entonces con las distribuciones ya como tal, con binomial y con Poisson si alcanzamos. ¿Dudas o preguntas que tengan? Esta tabla tómenle captura, tómenle foto, les va a servir para sus ejercicios. Muy bien. Si no hay dudas entonces, voy a tomar lista y conforme les vaya pasando lista, se pueden ir retirando de la sesión. Les agradezco la atención y nos veríamos el día de mañana. Alonso. Presente. Listo. Ayer se me pasó a tomar lista, entonces esta vale por 2. Álvarez. Presente. Campuzano. Presente, profe, gracias. Sale, nos vemos. Campañedo. Presente, profe. Listo. Celaya. Presente. Chaires. Chaires, Ambriz, David. No está. Entonces ya encontramos el primero que faltaba. Flores. Presente. Listo, Hernández. Hernández Ortiz. Presente. Listo, Hernández Yep. Presente. Herrera Soria. Sonia, perdón. Presente. León Cabrera. Presente, profe. Listo, Martínez Jennifer. Presente. Listo, Martínez Yadira. Presente. Albarrán. Jorge. Presente, profe. Listo, Ortiz María Fernanda. Presente. Ponce de León. Presente. Listo, Ramos Coria. Presente. Rodolfo. Presente. Romero, Janet. Presente. Salas Molina. Listo, Santana Saucedo.